Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión del curso de innovación que estamos tomando de manera virtual por el momento. En la sesión de hoy vamos a aprender un poco sobre el cerebro y los tipos de pensamiento. También vamos a discutir un poco lo aprendido en la sesión pasada que hablamos de creatividad y también vamos a empezar a definir un poquito qué es la innovación. Esta clase va a tener una actividad, la cual tiene una serie de ejercicios que están diseñados para poder medir nuestra creatividad, además de ayudarnos a ejercitarla. A lo largo de este video vas a poder ir aprendiendo todos los nuevos conceptos y además vamos a ir resolviendo la actividad que tú vas a tener que entregar. De esta manera vas a tener tu asistencia y tu actividad de esta segunda sesión. Entonces, pues comencemos. Recuerden que si tienen alguna duda con las sesiones pasadas o con esta, pueden escribirme directamente en Teams o enviarme un correo electrónico. Perfecto, chicos. Bueno, pues en esta sesión nos vamos a enfocar muchísimo más en la parte fisiológica de nuestro cerebro, cómo es que funciona nuestro cerebro y de esta manera cuando lo entendamos vamos a poder ser un poquito más conscientes de cómo utilizar nuestra fisiología a nuestro favor, sobre todo cuando estamos queriendo ser mucho más creativos e innovadores. Vamos a recordar un poquito cómo funciona nuestro cerebro y la relación que tiene con la creatividad. Recordando el documental, pues aprendimos que realmente todos los conocimientos que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, todo el input o las entradas de información que tiene nuestro cerebro es catalogado y analizado por nuestro cerebro. Entonces toda esa información ya está ahí. Lo que nos hace ser creativos es la capacidad de utilizar todo este aprendizaje que ya tenemos almacenado y crear nuevas conexiones, crear nuevo camino. El día de hoy nos vamos a enfocar en entender cómo funciona nuestro cerebro, los tipos de pensamiento que tenemos y cuáles son los que se recomiendan más al momento de innovar o ser creativos. También vamos a hablar un poquito más sobre la innovación y a entender cómo es que realmente nosotros utilizamos ambos tipos de pensamientos en este proceso de innovación. Por ahora vamos a iniciar con un pequeño tour a través del cerebro creativo para que entiendan un poco mejor cómo funciona y después continuaremos con los tipos de pensamientos. Una excursión por su cerebro creativo. No cabe la menor duda que el cerebro está construido para ser creativo. Busca novedades, explora el entorno y en la síntesis de toda esta información genera ideas originales. Las ideas más creativas se originan a partir de asociaciones entre conceptos remotos o aparentemente interconexos. Pero ¿cómo establece el cerebro estas asociaciones? El cerebro contiene 10.000 millones de neuronas, cada una de las cuales es capaz de establecer hasta 10.000 conexiones con otras neuronas, lo que hace un total de 100.000 millones de conexiones. Esta es la capacidad de almacenaje de nuestro cerebro. Increíble, ¿verdad? Las neuronas se comunican entre sí a través de un pequeño espacio denominado sinapsis, entre el axón de la neurona emisora y una dendrita de la neurona receptora. Cuando la neurona emisora ha sido encendida, las pequeñas vesículas que hay en el extremo de un axón liberan unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Estas sustancias químicas entran en unas aberturas llamadas receptores. Cuando se han introducido receptores suficientes, la neurona receptora se dispara, lo que desencadena otra neurona, generando un efecto dominó. Es entonces cuando el cerebro se comunica consigo mismo. Dependiendo de la red de neuronas que dispara, esa comunicación enviará señales al brazo que coja el celular, amplificará el aroma del café recién hecho por la mañana, o recuperará el recuerdo de una noche a la luz de la luna en una playa paradisíaca. El acto de aprender genera nuevas conexiones, es decir, aprender nos cambia el cerebro en el sentido más literal, y si rememoramos esos fragmentos de aprendizaje, aumentaremos la velocidad y la fuerza de las conexiones. Es como construir autopistas entre ciudades. El cerebro está dividido en dos mitades, el hemisferio derecho y el izquierdo. Esos hemisferios están conectados entre sí mediante un importante tracto de neuronas conocido como cuerpo calloso,
que permite la comunicación entre ambas mitades. Los hemisferios son en realidad dos cerebros completos, cada uno con su propia personalidad, habilidades, preferencias y antipatías. En el hemisferio izquierdo, las letras, las palabras, el lenguaje, la memoria verbal, el habla, la lectura, la escritura, entre otras. En el hemisferio derecho, los modelos geométricos, el reconocimiento facial, los sonidos medioambientales, entre otras. Las dos mitades del cerebro son imprescindibles para llevar a cabo un trabajo verdaderamente creativo. Perfecto, pues ahora que ya sabes un poquito más de cómo funciona, hablando de manera fisiológica, nuestro cerebro y un poco más sobre los hemisferios, que ya lo habíamos visto en la clase pasada también, pues ya es un poquito más fácil entender realmente cómo tenemos estos procesos mentales y cómo es más fácil para nosotros innovar o ser creativos o tener ideas realmente nuevas. Vamos a hablar ahora un poco sobre los cerebros y los subcerebros que tenemos. Realmente nuestro cerebro es muy complejo y tiene varios tipos de pensamiento y a su vez varios tipos de cerebros. Vamos a empezar hablando un poco lo que ya habíamos visto en la clase pasada, que tenemos dos tipos de cerebros que son como los que están en constante lucha, se podría decir, o con los que estamos realmente tratando la mayoría del tiempo en nuestras rutinas, en nuestro día y también en nuestras profesiones. Primeramente, como recuerdan, pues tenemos al chimpancé, que nos habla un poco sobre esta parte instintiva, esta parte de los impulsos y pues realmente lo que realmente tiene de importante el chimpancé es que nos hace estar muy alertas, ¿no? Es el que nos hace estar pues vivos realmente, nos mantiene alerta de todas las pequeñas amenazas que podamos tener a nuestro alrededor y pues nos mantiene alertas ante, pues ya saben, que no nos quememos, que no nos caigamos, que tengamos cuidado en donde pisamos, etcétera. Pero este chimpancé también es mucho más fuerte que nuestro otro cerebro que vamos a ver, que es el humano. Entonces, es muy importante saberlo identificar porque como decíamos la clase pasada, pues este chimpancé siempre va a estar buscando la salida más fácil y siempre va a estar buscando el camino más seguro. Entonces, cuando nosotros nos vemos ante un brief o ante un proyecto nuevo, pues muchas veces este pequeño chimpancé se va a espantar y le va a dar miedo todo este proceso que tiene que llevar. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando nos presentan un proyecto nuevo o cuando tenemos que hacer un trabajo que no estamos acostumbrados a hacer, cuando tenemos que tratar con un equipo de trabajo nuevo, cuando es tu primer día de trabajo, tu primer día de clases y no conoces a nadie, pues nuestro chimpancé siempre está alerta, ¿no? Se basa en 3 acciones que los definieron varios psicólogos, que son las 3 F. En inglés es fight, flee and freeze, que en español pues sería la lucha, la huida y la inmovilidad, que puede ser atacar, salir corriendo o quedarse congelado. Entonces nuestro chimpancé siempre va a responder de alguna de estas 3 maneras, ya sea que te pongas en una posición defensiva, ya sea que te diga, no, ¿sabes qué? Vámonos corriendo de aquí, o que te quedes congelado. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos intentando ser creativos o tenemos un proyecto que desarrollar, pues muchas veces al principio nos quedamos pasmados porque no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Pero es muy importante que nosotros sepamos entender estas emociones. Es completamente normal. A todo el mundo nos da un poco de miedo lo nuevo, porque en lo nuevo puede que haya adversidad, puede que haya peligro e instintivamente pues es parte de nuestra naturaleza y parte de nuestro funcionamiento cerebral también estar un poquito alertas y también tener un poquito de resistencia a lo nuevo. Pero como bien sabemos, pues nosotros no somos un chimpancé y ya. Somos seres humanos. Aquí es donde entra el siguiente tipo de cerebro, que realmente es el humano. El ser humano es quienes somos realmente, ¿no? Lo que nos hace ser capaces y creativos y profesionales y lo que nos hace vivir en esta sociedad de la mejor manera posible. El ser humano es racional, se deja llevar a partir de los hechos, tiene buen juicio y equilibra todas sus emociones a través de este buen juicio. Y también vemos que el ser humano pues es un poquito más lógico y siempre tiene un poquito más de serenidad ante la adversidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender un poco
es la manera en la que nosotros podemos identificar el pensamiento o la serie de procesos que estamos teniendo mentalmente al momento de querer ser creativos. Primeramente vamos a tener que tranquilizar a nuestro chimpancé, entenderlo, jamás le vamos a ganar porque como les comento es más fuerte que el humano, pero el humano también tiene estos procesos racionales y lógicos en los que puede calmar a nuestro pensamiento instintivo y empezar a sacar estas nuevas conexiones de contenido que nos van a ayudar a ser mucho más creativos. Entonces recuerden estos dos grandes tipos de cerebro que tenemos, porque al final de cuentas somos una pequeña lucha entre ambos. Hablando de psicología, pues es muy importante siempre tomar en cuenta que el humano se basa en hechos, en evidencias y que lleva un proceso un poquito más racional al momento de tomar decisiones. Lo mismo lo vamos a ver también cuando ya estemos llevando el proceso de innovación como tal. Siempre va a ser mucho mejor analizar de manera racional y lógica las soluciones o propuestas que estemos presentando para resolver el problema que queramos abordar. Perfecto, entonces estos son los dos grandes cerebros, por así decirlo, que tenemos en nuestro interior. Recuerden, el chimpancé siempre va a estar presente en los estímulos, es el que va a querer responder todo de manera inmediata, pero el que realmente nosotros somos es el humano, el que es capaz de actuar a través de hechos y evidencias y el que también es un poquito más atrevido, al que le gusta aprender cosas nuevas, al que le gusta crear, al que le gusta mantenerse ocupado, tener nuevas experiencias, tener conexión con otras personas. Entonces realmente recuerden que el cerebro humano es el que nos vuelve, al final de cuentas, quienes somos. Vamos a hablar ahora de los subcerebros o realmente los tres tipos de cerebro que tenemos dentro de nosotros. Como pueden ver aquí en esta imagen, pues realmente nuestro cerebro es como una cebollita, por así decirlo. Tiene tres grandes capas, el córtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Como ven, el córtex es el más grande y es el que rodea a los otros dos. El límbico se encuentra en el centro y el último, el reptiliano, es como que la parte final, como el que tiene la colita final. ¿Ok? Y bueno, aunque suenan muy intensos, realmente es lo mismo que ya vimos. El córtex es el tipo de cerebro que se refiere a este pensamiento humano. Es en donde está nuestra creatividad, hablando de la creatividad que es capaz de unir los conocimientos y aprendizajes que ya tenemos. Aquí es donde vive el raciocinio, el lenguaje, la lógica, las matemáticas, la lectura, el análisis, la reflexión, la ética, los valores. A este cerebro humano, a este córtex, es a donde le gusta salir de la zona de confort, le gusta ir más allá, le gusta aprender y es realmente el que nosotros somos la mayoría del tiempo. Sin embargo, como ya vimos, también tenemos el cerebro límbico, que realmente es este chimpancé. Aquí es muy importante identificarlo porque el chimpancé no solamente nos habla de supervivencia, sino que también es donde vive nuestro ego. El ego, las emociones, la percepción, la reacción, los instintos. Entonces muchas veces también nosotros, hablando de una manera un poco más psicológica o la manera en la que afrontamos nuevos retos, es este cerebro límbico el que nos hace tener las primeras reacciones. Muchas veces actuamos por percepción o por suposición y nos dejamos llevar mucho por nuestro ego, ¿no? Yo me siento de tal manera, yo tengo esta emoción, pero realmente no lo estamos analizando de manera racional y lógica. Es por eso que también es muy importante identificar cuando estamos pensando con nuestro cerebro límbico, porque aunque las emociones son muy importantes, también es muy importante analizar el grado o la magnitud que dejamos que las emociones nos guíen. Entonces, en este cerebro, como les comentaba, siempre va a buscar la salida más fácil y lo más confiable. Aquí es donde nos quedamos en nuestra zona de confort. Y hablando específicamente de innovación y creatividad, nosotros siempre vamos a buscar salir de esta zona de confort, siempre vamos a buscar los caminos que nadie más ha recorrido, siempre vamos a buscar salir del pensamiento de la caja, salir del status quo. Eso es lo que realmente busca la innovación, como lo veremos más adelante. Entonces, cada que tengan esta tendencia a quedarse lo más confiable, a lo más seguro, a lo que pues ya sé, ya tengo hecho, recuerden que están dejando ganar a ese pequeño chimpancé. Entonces, el simple hecho de identificarlo ya es una gran ayuda. Y finalmente pues tenemos al cerebro reptiliano, que es bastante fácil de entender, realmente es lo fisiológico, son todas nuestras necesidades básicas como comer, ir al baño, dormir, y pues realmente tiene que ver con la supervivencia y lo que nos mantiene vivos.
Como comentábamos también la clase pasada, viéndolo desde una manera un poco de atrás hacia adelante, pues piensen que es como una escalera. Tenemos que tener resueltas nuestras necesidades básicas para poder entonces empezar a tener emociones o percepciones, y finalmente si tenemos todas estas necesidades bien atendidas, por eso les comentaba la importancia de meditar, de leer, de comer bien, de mantenerse en un estado saludable positivo, pues es más fácil que lleguemos a pensar como el ser humano, porque entonces le estamos dando más espacio y más capacidad mental a nuestro cerebro. Recuerden que si estamos agotados, si estamos estresados, si estamos no le estamos dando suficiente cantidad de agua a nuestro cerebro, si no estamos comiendo bien, etcétera, pues también es un poquito más difícil para nuestro cerebro alcanzar a llegar a un pensamiento un poquito más complejo. Entonces, estos son los 3 tipos de cerebros que tenemos. Recuerden, es el córtex, que es el humano, el límbico, que es el chimpancé, el ego y las emociones, y el reptiliano, que se refiere pues a todas nuestras necesidades básicas. Y bueno, pues ¿para qué es importante esto? Porque cuando entiendes a tu cerebro se vuelve mucho más fácil la capacidad de ser creativo, innovador y de aprender. Como les comentaba, una vez que identificas con qué tipo de cerebro estás realizando cierta actividad o afrontando algún proyecto, pues es más fácil para ti encaminar un poquito más este proceso mental y llevarlo hacia el tipo de pensamiento que queremos llegar. Perfecto, pues ya conoces mucho más de cómo funciona nuestro cerebro de manera fisiológica y los tipos de cerebros o subcerebros que tenemos dentro de la cabeza. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se comportan nuestros pensamientos, los tipos de pensamiento que existen y los procesos mentales que llevamos a cabo. Existen 2 tipos de pensamiento que son los más generales y los más grandes que vamos a tocar en este tema, que ya los habíamos empezado a ver también la clase pasada. El primero es el convergente y el segundo es el divergente, que si recuerdan, el convergente vivía, por así decirlo, en el hemisferio izquierdo y el divergente vive en el lado derecho o en el hemisferio derecho. Y bueno, perfectamente como lo habíamos comentado la clase anterior, pues el convergente es todo este tipo de pensamiento que lleva un proceso mental un poco más lógico, secuencial, que va paso por paso, que se basa en los conocimientos ya aprendidos, en lo que ya conocemos, en lo que sabemos que funciona, en lo que ya está probado. Aquí vive un poco el pensamiento lógico matemático, la estructura de las matemáticas como tal, pues llevan un proceso bastante claro y bastante delimitado, son bastante lógicas, bastante racionales. Todo tiene una respuesta, una solución, que si llevas cierto tipo de proceso, vas a llegar a la solución. Por el otro lado tenemos el pensamiento divergente, que, como habíamos visto también en la clase pasada, pues el pensamiento divergente es aquel que se deja ir, el que es capaz de vivir del azar, que es un poquito más intuitivo, que se cuestiona mucho el por qué hacemos las cosas como las hacemos, se cuestiona si existen nuevas soluciones o no, es aquel que se deja llevar y crear cosas nuevas a partir de lo que ya conocemos. Entonces, este también es bastante fantasioso, es un poquito más holístico. Con holístico recuerden que nos referimos a que saca información de absolutamente todos lados, y pues tiene que ver bastante con la creatividad en su estado más puro. Recuerden que la creatividad básicamente se trata de encontrar soluciones nuevas e innovadoras a ciertos problemas o retos que tengamos. Entonces, muchas veces se ha creído que la innovación y la creatividad solamente necesitan del pensamiento divergente, porque es el que nos abre este panorama, el que nos hace salir de la caja, el que nos hace salir del status quo. Pero eso no es del todo cierto. Recuerden que si nosotros no somos capaces de catalogar y de organizar esas ideas, de darles forma, de abstraer esas ideas hacia un concepto puro, que básicamente es usar nuestro pensamiento convergente, pues tampoco vamos a estar llegando a ningún lado. Entonces, también es por eso identificar este tipo de 2 pensamientos. El divergente también es conocido como pensamiento lateral y el convergente como pensamiento vertical. Como les comentaba, el convergente o el vertical es lo que ya conocemos. Son todos aquellos procesos que ya sabemos que funcionan, que ya sabemos que son reales, que son aprobados por el resto, y también son los que nos ayudan a poder transmitir mejor esas ideas. Si no tuviéramos este pensamiento vertical o convergente, no seríamos capaces de realmente aterrizar las ideas que tenemos.
Entonces, por el otro lado también tenemos el pensamiento divergente o el lateral, en el que ya sabemos todo lo que funciona, pero entonces nos lo empezamos a cuestionar, empezamos a ir más allá de las fronteras de lo que conocemos y no conocemos, empezamos a mezclar conocimientos, a mezclar capacidades, empezamos a sacar ideas de cosas que parecerían que no tienen nada de conexión. Ahí es donde vive el pensamiento lateral y realmente es bastante importante que seamos capaces de identificar, sobre todo en el proceso de innovación, en qué momentos vamos a utilizar el pensamiento lateral o divergente y en qué momento vamos a utilizar el pensamiento vertical o convergente. Cuando estemos llevando pues un proceso de ideación, pues obviamente nos vamos a tener que dejar ir y llegar a muchísimas más ideas. Vamos a ver también un poquito la diferencia entre contenido, tener el mayor número posible de ideas y ya después cómo podemos empezar a encontrar las ideas que realmente tienen calidad y tienen forma. Entonces es muy importante conocer estos dos tipos de pensamiento porque además son los dos tipos de pensamiento que utilizamos en el día a día. Y bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Porque realmente vamos a utilizar todos estos conocimientos que ya tenemos para crear algo nuevo. Lo que vamos a hacer es desarrollar una nueva idea, encontrar la solución a alguna problemática que nosotros queramos abordar. Hablando de innovar, vamos a entender que la innovación realmente es un proceso. Como ya habíamos platicado, no se trata de un momento de inspiración o de un momento eureka. Si nosotros realmente queremos innovar en nuestras profesiones, en nuestros campos de trabajo o incluso en nuestras vidas mismas, llevamos a cabo un pequeño proceso en el que vamos, primero que nada, explorando qué es lo que queremos resolver, entendiéndolo a profundidad y luego entonces ya nos permitimos entonces realmente crear y llegar a nuevas soluciones. Ahora les voy a dejar un video explicando un poquito qué es la innovación y por qué realmente es importante seguir innovando en este mundo en el que vivimos. Yo creo que ahora más que nunca estamos en una situación que se va a volver un parteaguas en el que realmente la innovación va a ser más necesaria ahora que nunca y en el que ya lo estamos viendo. Si ustedes han entrado, como les pedí, que estén investigando más y se estén metiendo un poquito más en temas pues de educación, de cultura, de ciencia, podrán darse cuenta que dentro de este confinamiento ya hay muchísima gente que ha estado innovando y que están buscando nuevas maneras de hacer las cosas. A veces es la vida misma a la que nos obliga a encontrar estos descubrimientos que nos hacen cambiar la manera en la que vivimos, pero siempre estamos buscando mejorar esta vida. Entonces, bueno, les voy a dejar este video y ya entonces procederemos a explicar la actividad del día de hoy. What is innovation? Life is made up of dots. Many, in fact most people, believe that the dots they see every day are all the dots there are. So life goes along according to these known dots. Decisions and solutions are based on these commonly known dots, as well as many conclusions too. Some companies build their entire businesses on these known dots. This we know as the status quo, business as usual. Then one day, someone comes along and sees one or more dots beyond the commonly agreed upon dots. Dots that others missed, dots that are ignored, dots that others have long since forgotten about. Some like these new dots and celebrate this new discovery, liking how things currently are and comfortable with everyday dots. Some protest these new dots. Some even claim they are invalid, or worse, are imaginary dots that don't even exist. Yet, it's these new dots that potentially change everything. What is the source of these new dots? Notions. Unexpected connections. Ideas. Possibilities. And imagination. Fire was one of these dots. So is the wheel, and the bicycle, and the automobile, and the computer, as well as the internet, the smartphone, and the tablet. In fact, many of today's common dots were at one time uncommon, newly introduced dots. So what is innovation? Those other dots, the ones others miss.
and having the certainty to know that the dots you see are not only valid, but necessary if the world is to move forward. Entonces, ¿ya están listos para empezar a ver todos estos nuevos puntos? ¿Qué nuevos puntos y descubrimientos ustedes le van a aportar al mundo? Eso es lo que vamos a empezar a hacer en esta clase. Quiero que ustedes encuentren todas esas ideas nuevas que pueden cambiar al mundo y que entiendan que realmente todos tenemos esta capacidad y esta posibilidad de aportar algo nuevo. Entonces, bueno, empecemos. Es tiempo de que empecemos también a soltar nuestra creatividad, de que empecemos a ejercitar estos procesos mentales, que sea cada vez más fácil para nosotros hacer estas conexiones, hacer esta sinapsis neuronal, en la que cuando nos presenten una pregunta, un problema o simplemente tengamos que idear algo nuevo, sea mucho más rápido para nuestro cerebro crear estos nuevos caminos. Todos los ejercicios de la actividad de la clase de hoy están basados en el test de pensamiento creativo de Torrance, que realmente se hizo para medir nuestra creatividad, pero al final también nos ayuda a ejercitarla, nos ayuda a agilizar un poco más nuestro pensamiento creativo. Te voy a ir guiando en cada actividad para que tú lo resuelvas y recuerden que me tienen que enviar esta actividad antes del próximo viernes para que lo pueda tomar como su asistencia a esta sesión. Estamos aquí en la portada y el primer ejercicio, como puedes ver, vas a encontrar 9 puntos en el centro de la hoja. Es importante que si no puedes imprimir este PDF, puedes tomar simplemente hojas blancas, una pluma y con eso vas a poder realizar todos los ejercicios. Es importante que lo hagas de manera pues de puño y letra, porque también es un poquito para expandir nuestra capacidad de dibujar, de doblar el papel, de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces sí es importante que lo hagas de manera pues de puño y letra. Como te comentaba, en el primer ejercicio vas a encontrar 9 puntos y el primer reto que tienen que hacer es conectar estos puntos utilizando solamente líneas rectas. Entonces ponle pausa a este video y puedes hacer la primera parte de este ejercicio. Perfecto, ¿cómo te fue? Espero que muy bien. Ahora vamos a seguir con el número 2. Tenemos los mismos 9 puntos, pero ahora quiero que los conectes utilizando la menor cantidad posible de líneas rectas. En el ejercicio anterior los conectaste quizás haciendo líneas en diagonal o vertical, horizontal, pero ahora quiero que el reto lo enfrentes pensando en cómo podrías unir todos estos puntos con la menor cantidad posible de líneas rectas. ¿Ok? Puedes ponerle pausa y continuar con la actividad. Perfecto. Ahora para el ejercicio número 3 tenemos este triángulo en el centro de la hoja. Y quiero que te preguntes, ¿este triángulo de qué forma parte? ¿Qué hay alrededor de este triángulo? ¿Es acaso la parte de algún dispositivo? ¿Forma parte de algún paisaje? Quiero que imagines qué hay alrededor de este triángulo y que lo dibujes. Y que pues lo hagas de una manera muy imaginativa. Que sea un dibujo bastante completo. Y ahora para el ejercicio 4, entonces quiero que me cuentes qué dibujaste, qué es ese objeto, qué hace, para qué sirve o si hay alguna historia sucediendo alrededor de este triángulo. Excelente, ahora tenemos el siguiente ejercicio, el ejercicio número 5, en el que vas a encontrar 24 círculos. Quiero que rellenes los círculos según lo que te imagines que es. Puede ser, por ejemplo, un sol, una pelota, lo que se te ocurra que es. Recuerda, son 24 círculos, entonces los puedes dibujar alrededor de toda tu hoja o si te caben más, pues mejor. Y quiero que rellenes esos círculos con lo que te imagines que son. Recuerda, entre más círculos, mejor. Entonces, si quieres dejar ir más allá tu creatividad, puedes hacer todas las planas de círculos que se te antojen. Continuando con el ejercicio número 6, quiero que continúes la siguiente historia. Sé lo más imaginativo posible, quiero que rompas tus límites, que me cuentes una historia que jamás me haya imaginado. Empezando con la siguiente oración. Cuando salió de la estación, lo primero que vio. Entonces, cuéntame cómo sigue esta historia. Finalmente, para el ejercicio número 7, que es parecido al del triángulo, quiero que continúes los dibujos que hay alrededor de las siguientes líneas que ves. Recuerda, si lo estás haciendo a mano, pues puedes dibujar estas líneas cada una en una hoja de papel y puedes seguir todos los dibujos que hay alrededor de ellas.
Para el ejercicio número 8, quiero que me digas todos los posibles usos que le darías a un florero. Entre más ideas tengas, mejor. Aquí quiero que saques y exprimas tu cerebro hasta que de plano ya no se te ocurra nada más. Entre más ideas, mejor. Recuerda, lo que estamos haciendo es creando conexiones entre nuestras neuronas. Entonces, entre más fuerces a tu cerebro a pensar en nuevas formas o nuevas ideas, más fácil va a ser para ti después llegar a estas conexiones. Luego, en el ejercicio número 9, quiero que me digas qué ves en las siguientes figuras, pero hay un pequeño como trick aquí. No quiero que me digas lo primero que se te ocurra, sino quiero que pienses un poquito más sobre qué es, qué podría ser, porque en primera instancia pues vemos cosas que ya conocemos, pero quiero que me digas cosas que van más allá. Entonces, recuerda lo más creativo que se te ocurra. Y finalmente, para el ejercicio número 10, tenemos los siguientes objetos. Tenemos una vela, una caja de cerillos y una caja con tachuelas. Todo esto sobre una mesa. Y lo que queremos es poner la vela en la pared, prenderla y no queremos que caiga nada de cera sobre esta mesa o sobre el suelo. ¿Cómo lo resolverías? Dibuja tu respuesta. Perfecto. Estos 10 ejercicios, como te comento, van a ayudar a tu cerebro a empezar a dejarse ir y encontrar nuevas soluciones mucho más creativas, y poco a poco vamos a ir haciendo más y más ejercicios para que sea mucho más fácil. Recuerda que al principio puede que te cueste un poquito de trabajo, pero finalmente todo es parte de un juego, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que se trata de que nos demos la oportunidad de realmente intentar cosas nuevas. Ok, perfecto, con esto terminaría tu actividad. Recuerda que la puedes enviar a mi correo y con esto ya tendrías tu asistencia y actividad del día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho esta sesión. Recuerden que para cualquier duda vamos a estar agendando la sesión de asesoría la siguiente semana, o si no, dentro de 2 semanas. Y cualquier duda, recuerden, pueden enviarme un correo o un mensaje a través de Teams. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos para la próxima sesión, o bueno, más bien, nos escuchamos. Muy buen día o buena noche. Bye.